cuáles eran los objetivos que tenía la corona española para darle permiso a estos navíos para que pudieran zarpar desde sus puertos, ¿ya? Desde la corona española, porque nosotros sabemos cuáles eran las intenciones de los marinos que venían en estos barcos, estos soldados, estos españoles que venían adentro de estos barcos. Nosotros sabíamos que querían tener prestigio, que querían tener fama, que querían obtener un nombre, querían prestigio social, ¿ya? Pero la corona española también tenía un objetivo en el apoyar estos viajes, ¿ya? Y eso consistía en que la corona española quería incorporar nuevos territorios, porque cada reino, mientras más territorios tuviese, era más fuerte, ¿ya? Y tenía una mejor, los otros reinos tenían una mejor percepción o un respeto hacia estos, ¿ya? También la idea era evangelizar en nombre de la religión católica. Recuerden que esa era la región predominante en ese tiempo en la España del siglo XV. Por algo los reyes se llamaban los reyes católicos en esa época. Y la corona también quiere obtener riqueza a través de lo que puedan encontrar en estos nuevos territorios, ¿ya? Todos tenían sus metas, todos tenían sus objetivos, todos tenían algo que lograr al incorporar estos nuevos territorios, ¿ya? Y para lograr esto se dio paso a las fases de descubrimiento y conquista, y en una primera instancia decían que eran expediciones de reconocimiento, ¿ya? Para indagar cuáles eran los nuevos territorios, qué características tenían, tanto de la geografía, física como humana, ¿ya? Cómo eran los habitantes, cómo era la población, qué características tenían, cuáles eran las riquezas que poseían estos nuevos territorios. Tenían riquezas agrícolas, tenían riquezas en cuanto a la minería, ¿ya? Y se fueron dando estos procesos de descubrimiento y conquista, ¿ya? Que en el caso de México y en el caso de Perú, la misma persona fue el descubridor y el conquistador. En el caso de Chile, ustedes saben que nosotros tenemos la dualidad porque nosotros fuimos descubiertos por Diego de Almagro y posteriormente el proceso de conquista fue llevado a cabo por don Pedro de Valdivia. Pero eso lo vamos a ver más en profundidad, más en detalle cuando nos enfoquemos directamente en lo que es Chile, ¿ya? ¿Y cómo fueron los encuentros con estos indígenas? ¿Ya? Hubo dos reacciones. Unos se sometieron. ¿Por qué? Porque confiaban en este español que tenía cierta divinidad, porque creían que eran dioses, ser provenientes del dios Sol, que tenían estas armaduras, estos cabellos blancos, estos cabellos rubios, esta piel más clara, ¿ya? Entonces ellos pensaban que eran unas buenas personas, entonces el proceso de sometimiento fue muy rápido. A diferencia de otros pueblos del cual creo que todos nos sentimos orgullosos y orgullosas, ¿ya? Hay otros pueblos que presentaron resistencia hasta el día de hoy, que vendrían a ser, ¿quiénes creen que son? Los mapuche, el pueblo Muy mapuche. bien, los mapuches aquí se encontraron con otro tipo de población indígena, que fueron los mapuches, que ellos presentaron una sólida resistencia al proceso de conquista, ¿ya? ¿Y cuál era el perfil de estos conquistadores? Ya, como ya lo conversamos en la clase anterior, estuvimos analizando los perfiles de estas personas, de estos españoles. Eran hidalgos, principalmente pobres nobles empobrecidos, ¿ya? Que no eran el primogénito, no eran el heredero de las fortunas familiares, sino que estaban condenados o a las armas o a la Biblia, ¿ya? También venían escuderos, que eran los encargados de asistir a estos hidalgos, de preocuparse de cuidar sus caballos, de limpiar sus armaduras, de limpiar las espadas, de lustrar las botas de estos nobles, ¿ya? También venía mucha clase baja, compuesta principalmente por la población delictual de la España del siglo XV, ¿ya?
y por lo tanto, por una razón obvia, tenían una baja formación cultural. Tenemos que recordar que en ese tiempo la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. Había una escasa formación militar, no era que existieran escuelas matrices que preparan a los marinos, que preparan a los militares, que preparan a los carabineros, no existía eso, era como más que todo una forma autodidacta el comprender y llevar a cabo el uso de las armas. ¿Y qué objetivos tenían estos conquistadores? Acá ustedes en esta diapositiva pueden apreciar que los objetivos del conquistador eran totalmente distintos a los que tenían los reyes católicos, ¿ya? Hay muchas motivaciones que van a traer a estos conquistadores acá a las Américas, ¿ya? Principalmente buscar el oro, plata, lograr convertirse en un gran hacendado, tener empleados a su servicio, ser capaces de poder optar a algún cargo importante, obtener un título de nobleza, ¿ya? Entregar a España nuevos cristianos a través de los procesos de evangelización, que eso era entre comillas, ¿ya? No es que el conquistador quisiera ser muy piadoso y convertir a los indígenas al cristianismo, ¿ya? También ver qué posibilidades podían tener de lograr poder, prestigio, tanto económico como social, y tener fama, ¿ya? Esto era lo que sostenía este espíritu de aventura de estos conquistadores. Por lo tanto, la empresa de conquista está compuesta por tres fases, ¿ya? Una que todo, primero que todo, tenían que obtener la autorización del rey o de los reyes católicos que ustedes pueden apreciar en esta imagen, ¿ya? Ellos solo eran los únicos que podían dar la autorización para que estas empresas de conquista pudiesen zarpar de puerto, ¿ya? Había que tener un financiamiento que en algunas oportunidades el capitán de conquista tenía sus ahorros o mini herencias, ¿ya? O aportes familiares para dirigir su hueste. Otro porcentaje lo ponían los reyes católicos en apoyo a esta empresa de conquista, y lo que faltaba o lo restante se lograba a través de prestamistas, que en la mayoría de los casos era lo que aquellos que se dedicaban al comercio. Y como ellos necesitaban tener nuevas rutas comerciales para poder seguir con sus negocios comerciales, también apoyaban estas actividades, ¿ya? Y a la vez también lograban su comisión, porque una vez que le devolvieran estos préstamos, también iban a cobrar alguna tasa de interés, ¿ya? Y finalmente, si tengo la autorización del rey y tengo el financiamiento para la embarcación, para las provisiones, para los víveres, empiezo y convoco una hueste, ¿ya? Hago un llamado donde pido personas que se unan al proceso, a esta empresa, ¿ya? Y ahí empiezan a llegar todo este tipo de personas que vimos anteriormente: hidalgos, sacerdotes, contadores, entre otros, ¿ya? Y todo esto queda plasmado en lo que son las capitulaciones, que son la imagen que pueden ver ustedes en este momento, que es lo que nosotros conocemos hoy por hoy, o es muy similar a lo que nosotros conocemos como un contrato. Acá en este documento, que era un documento elaborado a mano, a tinta, a través de los escribanos, quedaba plasmado cuáles eran las obligaciones tanto de la corona española como las obligaciones del capitán de conquista, ¿ya? Traduciendo esto a la siguiente diapositiva, porque ahí eh, es sumamente complejo visualizar o distinguir qué se quiere decir, pero a grandes rasgos lo que estaba escrito en estas capitulaciones era más o menos esto, ¿ya? Como les digo, se plasmaban los compromisos, tanto del rey como del capitán de conquista, ¿ya? ¿Y a qué se comprometía el rey? A entregar, premiar a estos conquistadores si les iba bien, entregarles cargos administrativos, entregarles títulos nobiliarios, entregarles una parte del oro, una parte de las tierras,
y indígenas para que estén a su servicio. Y a la vez, este capitán de conquista se comprometía a autofinanciar su empresa de conquista, a organizar la hueste, ¿ya? A tomar posesión de estas tierras en nombre del rey, entregar el quinto real al rey. Por eso era muy importante que dentro de estas embarcaciones fuera un contador real, ya porque él se encargaba de que la quinta parte de las ganancias logradas por este capitán de conquista retornaran a las arcas fiscales del rey, ¿ya? Y también este capitán de conquista se comprometía a evangelizar y a proteger a los indígenas, casi como en las características de un apadrinamiento de un hermano menor, ¿ya? Pero después vamos a ir observando que eso no se dio tan así. El último punto, ¿ya? Acá me dicen que si dentro de las cosas que podían darle el perdón a aquellas personas que iban en calidad de prisionero, ¿ya? Efectivamente, aquella persona que lograba sobrevivir a esta travesía, tanto el traslado marítimo o también sobrevivir a las batallas con los indígenas ya en los territorios por conquistar o conquistados, obtenían su libertad, pues eran hombres libres que podían, entre comillas, volver a hacer una vida digna, una vida sin que los marque la trayectoria delictual que ellos podrían haber tenido en España, ¿ya? Que eso también está comentando un compañero o compañera, ¿ya? Entonces, ¿cómo lograban este financiamiento? A través de las ventas de sus propios bienes, a través de pequeñas fortunas que tenían estos capitanes de empresa, ¿ya? Capitanes de conquista, establecer tratos con comerciantes o con prestamistas para poder sustentar sus viajes, ¿ya? Y esta hueste estaba compuesta por soldados, contadores, sacerdotes y personas principalmente de la clase baja española.